Juan capítulo 3, versículo del 1 al 6 dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Voy a repetir este versículo. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Voy a repetir este versículo. Jesús le dice otra vez a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Wow, tremenda palabra la que hemos recibido o leído en esta mañana. Yo quisiera, hermano, de verdad, yo quiero que usted se conecte a lo que vamos a hablar en esta mañana, porque yo creo que Dios tiene una palabra para ti. Yo no sé si tú puedes decirle a alguien: Dios tiene una palabra para ti. Quédate hasta el final de este live, porque sé que Dios va a bendecir tu vida. Yo he titulado este sermón o este mensaje de esta mañana: Noche de Luz. Vamos, dilo conmigo: Noche de Luz. Voy a repetirlo: Noche de Luz. Es que Nicodemo, la Biblia, mira que Juan se toma el tiempo para describir algunas características de Nicodemo. Y mientras estudiaba esta palabra, yo dije, voy a averiguar qué significa Nicodemo. Y cuando averiguo, mire que es una cosa extraña. Nicodemo viene de dos palabras griegas y una es Nike o Nike. Y la palabra Nicodemo significa la victoria de un pueblo. O sea que la palabra está compuesta por dos términos: Nico o Nike y Demos. Nike significa victoria y Demos significa pueblo. Entonces el nombre de Nicodemo significa la victoria del pueblo. Y mire, le comento un datito aquí. Dice que incluso que de esta palabra Nike supuestamente viene la marca Nike. No sé, es lo que leí, así que no sé si esto sea cierto. Enfocándonos en nuestro mensaje, cuando yo escucho esta definición del término Nicodemo, incluso se asocia con el término democracia, porque Nicodemo, la victoria de un pueblo, está íntimamente relacionada con el concepto de la democracia. Pero cuando Juan habla de Nicodemo, dice que era un fariseo. O sea que Nicodemo no era cualquier persona, era un hombre que era reconocido por el pueblo, era conocedor de la ley, conocedor de las escrituras, era un hombre, si se puede decir, sapiente, era un hombre capacitado, un hombre con alto conocimiento de la ley, de los profetas, o sea que estaba completamente informado de toda la creencia de la fe judía. Pero dice también que Nicodemo era un dignatario. En otras palabras, hay quienes dicen que Nicodemo era parte o miembro del Sanedrín. Pero ¿qué era el Sanedrín? El Sanedrín era un grupo conformado por 71 hombres, 71 personas expertas en la enseñanza, en el manejo de las escrituras. Era una persona que formaba parte del grupo selecto que enseñaba a Israel. Pero ¿por qué estas 71 personas? Estas 71 personas
vienen del concepto de cuando Moisés y Jetro establecieron 70 personas para dirigir o gobernar el pueblo. Se cree que Esdras, en el tiempo de Esdras, también retomó esta cultura de escoger hombres idóneos que pudieran guiar al pueblo, que pudieran enseñar al pueblo. Y este grupo de personas, desde Esdras hasta la fecha de Jesús, siguen siendo conformando lo que se llama el Sanedrín. Y Nicodemo era parte de este Sanedrín, o sea que no solamente era un fariseo, sino que formaba parte del grupo selecto de los maestros de la nación israelita. Era parte del grupo de los que enseñaban, pero dice la Biblia que este personaje, con todo su conocimiento, con toda su sapiencia, con toda su sabiduría, un día de noche decidió acercarse a Jesús. Y por eso he dicho la noche de luz, una noche de luz, porque esa fue la noche que marcó la diferencia en la vida de Nicodemo. Y yo creo que tiene que haber una noche que marque la diferencia, o puede ser un día que marque la diferencia, o una tarde que marque la diferencia en tu vida, pero sé que va a haber un momento que va a marcar la diferencia en tu vida. Como lo hubo en Nicodemo. En el caso de Nicodemo fue una noche, en mi caso fue algún momento, no recuerdo si tarde o noche, pero yo sé que alguien va a tener un momento en esta mañana en donde Dios va a cambiar su vida. Y dice que a pesar de que este hombre era un hombre inteligente y conocedor de las escrituras, decidió acercarse a Jesús de noche. Y cuando nosotros leemos este término de noche, inmediatamente hay interpretaciones. Sin embargo, cuando hago mi estudio, porque uno tiene que ser responsable y hacer su estudio, y dice que los maestros tenían la costumbre de reunirse de noche, esperar que todo el mundo se durmiera para reunirse de noche y discutir temas acerca de la fe, acerca de lo que nosotros creemos. Pero también yo sí creo que parte de la razón por la que Nicodemo se acercó a Jesús de noche era porque no quería ser visto por todo el gremio al que él formaba parte. Acuérdense que todos los encuentros que Jesús tenía con los fariseos de día o de tarde eran encuentros problemáticos. Eran encuentros donde había polémica, donde había situaciones había como fuego ahí, habían chispas cada vez que Jesús se encontraba con los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús no toleraba la hipocresía de los fariseos. Entonces Nicodemo sabía que no podía acercarse a Jesús en un momento como ese porque iba a generarse problemas. Así que él decide encontrar el momento más oportuno, el momento donde nadie iba a hacer interferencia, el momento donde nadie iba a molestar su acercamiento a Dios, y escogió la noche. Pero esa noche, aunque él se acercó con el propósito de ver, de escuchar, de tener un poquito mayor claridad, o tal vez de discutir temas sobre la fe con Jesús, esa fue la noche en donde él fue iluminado acerca del propósito de Dios para la humanidad y esta tierra. Y dice que cuando él se acerca, me impresiona porque cuando Nicodemo se acerca, Nicodemo no llega peleando, Nicodemo no llega cuestionando, Nicodemo no llega acusando o señalando o enjuiciando a Jesucristo, sino que Nicodemo dice y parte. Mira la primera palabra que utiliza Nicodemo para referirse a Jesús, dice rabí. ¿Sabe lo que significa rabí? Maestro. En otra palabra, él era un maestro. Nicodemo era un maestro, y no cualquier maestro, era uno de los grandes maestros del pueblo de Israel. Pero cuando se acerca a Jesús, le reconoce como el maestro, como el rabí. Le da su respeto, le da su lugar. Acuérdense que en ese tiempo los fariseos estaban peleando con Jesucristo, pero Nicodemo cuando se acerca con respeto y le dice, rabí, sabemos. Mira, él no habla de sí, porque él podía decir, yo sé que has venido. No, él dice, sabemos, habla en plural. Y ese sabemos está involucrando no solamente su vida, sino el grupo de personas a la cual él forma parte. Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro.
porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que Nicodemo estaba claro de quién era Jesús. Nicodemo estaba claro de quién era el que estaba delante de él. Y no solamente Nicodemo, sino todo el Sanedrín. Estaba claro que ese hombre que estaba allí no era cualquiera, venía de Dios, pero no les daba la gana de perder su dominio sobre el pueblo de Israel, no les daba la gana de perder su imagen, de perder su poder, no les daba la gana de reconocer que delante de ellos estaba el Salvador del mundo. Como en este tiempo hay mucha gente que sabe quién es Jesús, que sabe que Jesús es la salvación del mundo, sin embargo se resisten a creer o se resisten a rendirse porque están aferrados a tradiciones, aferrados a conceptos, a paradigmas, a prejuicios y no se atreven a dar el paso de fe. Pero Nicodemo dice que no se conformó con esos pleitos y esos comentarios que hacían entre los del Sanedrín, sino que él dijo, yo voy a acercarme de noche a Jesús. Y yo valoro esta acción de Nicodemo. ¿Sabe por qué? Porque hay quienes no se atreven a acercarse a Jesucristo por el qué dirán. Nicodemo podía haber decidido, ¿sabes qué? No lo voy a visitar, no lo voy a buscar, no me voy a acercar. Porque ¿qué van a decir los miembros de mi equipo? ¿Qué van a decir los del Sanedrín? ¿Qué van a decir el resto de los fariseos? ¿Qué va a decir el pueblo de Israel? ¿Qué va a decir los escribas? ¿Qué van a decir toda esta gente a la cual nosotros nos debemos? Yo mejor me quedo donde estoy. Y hay mucha gente que se está resistiendo a acercarse a Jesucristo porque está pensando, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi amigo? ¿Qué va a decir mi hermano, mi hermana? ¿Qué va a decir el vecino, la vecina? ¿A ti qué te importa que digan? Si hay una necesidad en tu corazón, busca a Cristo. Me gusta porque él dice, ¿sabes qué? No puedo acercarme en público, no puedo acercarme de día. Bueno, hermano, no importa si no te puedes acercar cuando la multitud te agolpa, cuando te está rodeando la multitud. No importa si no te atreves a decirlo públicamente todavía, pero encuentra el momento y acércate a Jesús. Nicodemo buscó la noche y esa noche se convirtió en una noche de luz. Busca el momento, pero acércate. No se lo digas a nadie, no se lo digas a tus familiares, no se lo digas a tus vecinos, no se lo digas a tus amigos, pero acércate. Yo necesito que tú le digas a alguien en este live, acércate a Jesús. No sé si va a ser en la mañana, no sé si va a ser en la tarde, no sé si va a ser en la noche, pero acércate. Encuentra un momento, ya sea públicamente o a oscuras, acércate. Yo sé que algunos podrán decir, no, porque el evangelio, tú no te avergüences del evangelio, tú tienes que decir públicamente que tú eres de Cristo. Sí, yo creo en todo eso. Pero en el caso de Nicodemo se acercó porque tenía miedo, porque tenía temor, estaba asustado, no quería que lo criticaran, que lo juzgaran, que lo cuestionaran. Es más, ustedes saben, estaban planificando, haciendo complot para destruir a Jesús, para matar a Jesús. Así que Nicodemo sabía que el exponerse podía ser un momento, él no estaba ni seguro de si Jesús estaba predicando lo correcto, así que él no quería hacer algo que pudiera repercutir en su contra, así que él se aseguró de que aquello que él estaba sintiendo dentro de sí, aquello que él estaba pensando, esa cosa que estaba experimentando en su interior que le decía, este es el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios, él necesitaba asegurarse que era el Hijo de Dios. Así que, ¿qué hizo? Fue de noche. Así que yo te digo a ti, si tú estás en esa encrucijada, en ese punto de tu vida donde tú quieres dar el paso, pero tú no te sientes seguro, porque tú estás sintiendo, tú estás experimentando cosas, tú estás como diciendo, hey, yo quiero a Cristo, pero definitivamente hay algo que me detiene, hay algo como que no sé, no estoy segura si eso es lo que Dios quiere para mí. Atrévete a acercarte, atrévete a buscarlo, atrévete a ir a Él, atrévete a ir en la intimidad. Cuando nadie te ve, no importa si te ven o no te ven, acércate. Agarra tu Biblia, agarra la palabra del Señor y lee, porque allí vas a encontrar la verdad. No te estoy diciendo, si te da pena leer públicamente, lee en la intimidad de tu habitación. Lee cuando nadie te ve, cuando todo el mundo se duerme.
ora cuando nadie te ve, ora cuando todo el mundo se duerme, pero empieza a tener ese acercamiento. Es que ese acercamiento de Nicodemo marcó la diferencia en su vida. Y la Biblia dice que cuando Nicodemo se acerca con todo el respeto, la respuesta de Jesús a mí me impacta mucho más. ¿Sabe por qué? Porque si Nicodemo se acerca y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, él no le está haciendo ni siquiera una pregunta, le está afirmando a Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios. Jesús le responde como abruptamente, le responde así, con la piedra en la mano, le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ay, ay, ay. Me impresiona porque cuando Jesús le responde a Nicodemo, Jesús prácticamente le está diciendo, si tú vienes conmigo, si tú vienes a mí con tu sabiduría humana, si tú vienes a mí, porque acuérdate que Nicodemo era un maestro y cuando se acerca a Jesús le llama maestro, o sea, él venía con la intención de hablar de maestro a maestro, como que establecer una conversación, vamos a hablar entre los que sabemos. Y Jesús ni siquiera le dejó avanzar. Jesús ni siquiera lo dejó entrar en toda esa polémica de los judíos. No, Jesús ni siquiera tomó tiempo en perder tiempo en eso. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Me gusta. Porque nosotros somos buenos hablando de palabras y de conceptos, pero cuando nosotros tenemos que reflejarlo en nuestra conducta diaria, entonces ahí salimos réprobos, ahí salimos mal, ahí salimos con 2,5, ahí salimos con 2, con 1. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces somos buenos en temas de palabrería, pero en temas de accionamiento no estamos tan cerca de esa voluntad de Dios. Entonces Dios le dice, tú eres el maestro de Israel, pero yo te voy a decir algo claro. Si tú te vas a sentar a hablar conmigo, yo quiero partir del hecho de que tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo tú ves eso? Tú no vas a venir al reino de Dios y vas a querer imponer tus conceptos. Tú no vas a venir al reino de Dios y vas a querer imponer tus paradigmas. Tú no vas a venir al reino de Dios, a mi reino, dice Jesucristo, y vas a imponer tus pensamientos, tus ideas. Tú no vas a venir al reino de Dios a hacer lo que tú quieres, lo que a ti te da la gana. Para que tú puedas ver el reino de Dios, dice Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¡Wow! Dile a alguien, tú tienes que nacer de nuevo. Y ojo aquí, no estamos hablando con un pecador, no estamos hablando con un impío, no estamos hablando de los pecadores, no con una prostituta o con un drogadito o con un asesino o con un ladrón. Estamos hablando con un maestro de la ley, con un fariseo, con uno de esos que interpretaba y procuraban que la ley fuese la regla de vida para ellos. Estamos hablando con un maestro. ¿Cómo podremos estar? Como yo no puedo estar hablándole a alguien aquí que sepa de Biblia, que sepa de palabra, que tenga años en la iglesia, o puede estar hablándole a una persona que siente que lo está haciendo todo bien. Porque para Nicodemo sentía que todo lo estaba bien, haciendo bien. Como puede alguien estar escuchando este live diciendo, yo no robo, yo no mato, yo no peco, yo no le hago daño a nadie, yo ayudo a los que están necesitados. Ahora en pandemia he repartido bolsas de comida por todas partes. Tú puedes estar diciendo todas estas cosas y así como Jesús le dijo a Nicodemo, Jesús te dice en esta hora, si tú no naces de nuevo, no importa cuánta bolsa de comida tú repartas, no podrás ver el reino de los cielos. ¡Wow! No podrás ver el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Cuando investigaba este término bíblico, nacer de nuevo, este es un griego que se llama anosen. Este griego anosen tiene una traducción en 3 palabras, porque en el lenguaje español, este griego
no se encuentra la palabra específica para explicar este término griego, anosen. Y este término se traduce en 3 direcciones. La primera dirección es un nacimiento en cuanto a naturaleza. La segunda dirección es un nacimiento en cuanto a comenzar de nuevo. Y la tercera dirección es un nacimiento desde arriba, desde lo alto. Entonces, cuando Nicodemo escucha esta palabra, él hace la pregunta, porque Nicodemo está viendo natural y terrenalmente. Él le está diciendo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que un hombre viejo vuelva a nacer? Tiene que meterse en el vientre de su madre siendo ya grande. Y Jesús vuelve y repite la respuesta. O sea, Jesús, yo no sé, Jesús le está hablando claro, le está diciendo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Cuando Jesús hace esta aclaración, entonces Jesús está haciendo referencia a un elemento natural, a un elemento físico y a un elemento espiritual, a un elemento tangible y a un elemento intangible. ¿Sabe a qué está haciendo referencia Jesús? Está haciendo referencia a un cambio que sea visible, que sea externo para todo el que está alrededor tuyo, pero también tiene que haber un cambio interno del espíritu. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué está hablando, pastora? Estoy hablando de que para poder ser parte del reino de los cielos, yo tengo que nacer de nuevo. Entonces, ya yo me imagino eso para Nicodemo. Él venía oscura, él venía con una venda, con la venda fariseica, con la venda de las tradiciones, con las vendas de los rudimentos humanos, pero Jesús empieza a arrancarle esa venda diciéndole, no son tus conceptos, no son tus tradiciones humanas, es nacer de nuevo, es lo que dice Dios y su palabra. Cambios, un nacimiento de naturaleza, partamos de ese concepto. El nacimiento de naturaleza es un nacimiento que está enfocado en lo que pasó en el huerto del Edén. Cuando los hombres se rebelaron contra Dios y decidieron desobedecer al plan divino, Dios le dijo, no comas de la fruta, y comieron de la fruta, y eso trajo como consecuencia el pecado a la humanidad entera. Entonces, ¿qué pasa? Dios empieza a derribar estructuras en la mente de Nicodemo, porque en la mente de Nicodemo y de todos los judíos, ellos no tenían necesidad de nacer de nuevo, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Pero Jesús le dice que no importa cuán pueblo tú te sientas parte, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo porque tu naturaleza, Nicodemo, es la misma naturaleza de Adán. Y esa naturaleza de Adán está corrompida. Acuérdate que lo que dice la Biblia, que por uno la muerte tocó a toda la humanidad, pero por uno la vida iba a llegar a toda la humanidad. Y la única manera de alcanzar esa vida era a través de la persona que estaba frente a él. No a través de la ley, no a través de lo que ellos conocían, de los profetas. La ley y los profetas anunciaron al Mesías. Y este Mesías estaba delante de ellos y le estaba diciendo, ¿sabes qué, Nicodemo? Tienes que nacer, tienes que obtener, alcanzar la nueva naturaleza, tienes que ser regenerado. Y la única forma de hacerlo es a través de Jesucristo. Nosotros a veces pensamos que nosotros podemos venir a Dios y normal, si yo no he hecho nada, yo no he robado, yo soy una de esas personas, nunca he robado, nunca he consumido droga, nunca, o sea, si se puede decir, yo nunca he hecho esos pecados que nosotros consideramos como que normales. Yo desde pequeña me convertí al Señor, así que desde pequeña he caminado con el Señor. Y uno puede sentir como que yo no necesito tanta gracia, yo no necesito tanto favor, yo no necesito tanta sangre sobre mí para que me limpie. Yo estoy más o menos bien. Eso es lo que pensaban los judíos. Yo no necesito nacer de nuevo. Nosotros somos el pueblo elegido, somos el pueblo escogido. Error. Jesús le estaba diciendo,
tú necesitas una nueva naturaleza, porque aunque hagas buenas obras, tu naturaleza sigue corrompida. Lo segundo que Jesús le estaba diciendo es, tú necesitas comenzar de nuevo. ¿Sabe lo que significa comenzar de nuevo? ¿Sabe? Abandonar todo lo que tú pensabas que era y empezar a caminar como Dios quiere que tú camines. Porque a veces cuando nos acercamos a Dios, nosotros tenemos un concepto de que así es que se hacen las cosas, de que así es que yo debo conducirme, de que así es que yo debo caminar, de que esta es la forma que me enseñaron mis antepasados, esta es la forma que me enseñaron mis ancestros, esta es la forma que he recibido, esta es la herencia que recibí de aquellos que me enseñaron, de aquellos que me formaron. Pero cuando tú vienes a Jesús, Jesús le está diciendo, tienes que comenzar de nuevo. Pablo decía, todo lo que yo consideraba como ganancia en un momento dado, lo he estimado por basura, lo he estimado por pérdida. ¿Por qué? Porque quiero conocerla a él. Si hay alguien que entendió con claridad este concepto, fue el apóstol Pablo, porque él dijo, voy a comenzar de nuevo. Anteriormente, mira, cuando Pablo presenta su currículum y Pablo dice todas las características, todas las cualidades que le acompañan, él dice todas estas cosas cuando me acerco a Dios, ya no tiene sentido. Cuando conozco a Cristo, ya no tienen sentido. Y lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, todas las credenciales que te definen en este momento, cuando te acercas a Jesucristo, no te sirven. Tienes que empezar de nuevo. Tienes que hacerte como un siervo. Jesús estaba en gloria, estaba en poder, estaba en dominio, estaba en majestad, estaba en autoridad, pero él descendió, se humilló y se hizo siervo. ¿Por qué? Porque quería salvarte a ti, quería salvarme a mí. ¿Qué nos hace pensar que si Jesús, siendo Dios, se despojó, nosotros cuando venimos a Cristo no podemos despojarnos? Queremos empezar desde el mismo alto en que fuimos Jesús. Hermano, eso no podrá ser así. Tienes que comenzar otra vez. Tienes que empezar otra vez. Tienes que ponerte como un bebé en las manos del Señor. Enséñame tú. Quiero deshacerme de estos conceptos que yo tengo. Lo que antes yo pensaba que era. Lo que antes yo pensaba que podía. Todos mis conceptos yo los hago a un lado porque quiero conocerte a ti. Lo que había dicho Pablo era lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Lo que Pablo dijo más adelante, Jesús se lo anticipó a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Hermano que estás aquí, tienes que nacer de nuevo. No puedes acercarte a Dios pretendiendo que tus credenciales te van a servir para el reino. Para entrar en el reino, para ver el reino de Dios, tienes que comenzar de cero. Porque si tú vienes con todo ese bagaje de conocimiento, cada cosa que te enseñan la vas a comparar y eso va a empezar a crear fricción. Porque Nicodemo viene de un concepto de ley, de tradición, viene del pacto de ley, pero el pacto de Jesús es un pacto de gracia. Y Nicodemo jamás estaría habilitado para recibir el pacto de la gracia con el pacto de la ley metido. No sé si me estoy explicando cuando hablo. Tienes que sacarte el chip de la ley para poder introducirte el chip de la gracia. No puedes acercarte a Dios con tus paradigmas y preceptos. Tienes que despojarte de ellos, vaciarte de ti mismo para que Dios pueda llenarte con lo que Él tiene. Tienes que comenzar de nuevo. Y el tercer concepto de nacer de nuevo es que tienes que nacer de lo alto, de arriba. Este nuevo nacimiento no es un nacimiento terrenal, porque Nicodemo le decía, me tengo que meter en el vientre de mi madre otra vez. Jesús le decía, Nicodemo, Nicodemo, tú siendo maestro de Israel no entiendes este misterio. No se trata de asuntos terrenales ni humanos. Se trata de nacer de lo alto, de arriba, del cielo. Se trata de nacer del Espíritu.
No se trata de cosas de esta tierra, de estas cosas naturales. Se trata de un nacimiento sobrenatural. Se trata de que empieces a hablar el lenguaje del cielo, no el lenguaje de la tierra. Se trata de que empieces a ver con los ojos de Dios, a sentir con el corazón de Dios, a hablar lo que Dios habla, a escuchar la voz de Dios, a ir en pos de lo que Dios quiere. Por eso dice la palabra, donde tú me mandes, yo iré. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Porque estamos tan acostumbrados a las cosas de la tierra que cuando Jesús empieza a hablar es como que si nos estuvieran hablando en chino, en mandarín, porque no entendemos nada. Jesús dijo, ¿cómo? Mira lo que Jesús le dice a Nicodemo, porque Jesús le estaba hablando misterios y por eso le digo, esta fue una noche de luz. ¿Por qué? Porque Nicodemo no entendía nada. El maestro de Israel, uno de los maestros de Israel, no entendía absolutamente nada de los misterios del reino de Dios. Él conocía tradiciones, él conocía mandamientos, él conocía estatutos, él conocía tradiciones de hombres, él conocía ritos, él conocía todas estas cosas, sacrificios y todas estas cosas que había en el pueblo de Israel en aquel tiempo, pero no conocía el reino de Dios. Tú puedes ser bueno, tú puedes hacer buenas obras, tú puedes conocer la solidaridad, tú puedes conocer la bondad, pero una cosa es practicar las cosas que moralmente son aceptables o éticamente o socialmente son aceptables, pero otra cosa muy diferente es conocer el reino de Dios. Y si había algo que no conocía Nicodemo, era el reino de Dios. Entonces Jesucristo le dice, Nicodemo, tú eres el maestro, versículo 10, tú eres el maestro de Israel. ¿No sabes esto? ¿No sabes esto? Y mira lo que dice en el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Hermano, nosotros estamos lejos de la realidad. ¿Cómo? ¿Cómo este hombre, un maestro, un conocedor de los escritos? Mira, es que tú puedes conocer. Una cosa es conocer y otra cosa es tener revelación del reino de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas entrar en conexión con el cielo. Tú necesitas alinearte al cielo, no alinearte a los hombres, no alinearte a lo que te enseñaron tus antepasados. Tú necesitas alinearte a la voluntad de Dios. Tú necesitas nacer de nuevo. ¿De qué nos sirve? Yo le pregunto, ¿de qué nos sirve hacer 21 días de ayuno, 40 días de ayuno si seguimos siendo los mismos? Si seguimos pecando en las mismas áreas que pecamos, si seguimos equivocándonos en las mismas áreas donde nos equivocamos, ¿de qué nos sirve orar y leer toda la Biblia de atrás para adelante y de adelante para atrás? Si al momento de accionar seguimos errando en el mismo lugar donde erramos, si seguimos tropezándonos con la misma piedra con que nos tropezamos ayer. Mira, cada vez que eso pasa, lo único que nos está diciendo la misma vida es que no hemos nacido de nuevo, porque aquel que nace del agua y del espíritu, hermano, practica las obras del espíritu, dice la palabra, porque el que es nacido de la carne, dice la Biblia, carne es, pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, si yo practico carne, si yo practico pecado, si yo practico habitualmente las cosas que a Dios no le agradan, es porque necesito nuevo nacimiento. Nicodemo era un hombre de fe. Nicodemo era un hombre religioso. Pero esto nos dice que no importa cuán religiosos seamos, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Y las evidencias de un hombre que ha nacido de nuevo es que practica, vive
vive en el Espíritu, hace las cosas del Espíritu. Y como dice su palabra, anda como Él anduvo. Yo quiero concluir en esta mañana este mensaje diciéndoles, tenemos que nacer de nuevo. Para Nicodemo, esta fue una noche de luz. ¿Sabe por qué fue una noche de luz? Porque después de esa noche, aunque Nicodemo no abiertamente publicó que él se convirtió esa noche en un discípulo de Jesús, sus acciones futuras lo evidenciaron. Capítulo 7, versículo 50 de Juan, vemos a un Nicodemo defendiendo a Jesús. Cuando esta gente quería ir en contra de él, él dijo, no sea que estemos aquí haciendo una cuestión rara. Se metió a defender a Jesús. Y le preguntaron, ¿tú eres de Galilea? ¿Tú también eres uno de ellos? Nicodemo se calló, pero ya era un discípulo. Y cuando Jesús, en el capítulo 19, cuando Jesús había sido crucificado, Nicodemo prestó 100 libras de mirra y aceites para poder ungir el cuerpo de Cristo. Y esas 100 libras no era barata. Eso era dinero lo que invirtió Nicodemo ahí. ¿Sabe por qué? Porque esa fue una noche de revelación para él, una noche de luz. Y yo necesito que esta mañana sea una mañana de revelación para el que escucha este mensaje. Amado mío, no te conformes con hacer lo correcto, no te conformes con no hacer pecado o con separarte de las cosas que tú piensas que pueden afectar tu integridad como ser humano. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario alinearse a la voluntad de Dios para poder ver el reino de Dios. Si no naces del agua y del Espíritu, si tu nacimiento, tu nuevo nacimiento no se exterioriza, si lo que pasa internamente no se exterioriza y la gente no puede ver, entonces significa que todavía necesitas trabajar en esto. Necesitas nacer de nuevo. Y yo quiero orar por ti en esta mañana para que el Señor nos ayude. Y como dijo Pablo, quiero conocerle a Él, que nos ayude a desestimar todas estas cosas y que Dios pueda ayudarnos a nacer en una nueva naturaleza, que el pecado sea borrado de nuestra vida, que podamos empezar de cero con humildad, dispuesto a crecer en la medida que Dios nos haga crecer. Y tercero, nacer de las cosas de arriba, de lo alto, alineado a la voluntad de Dios. Oremos en esta mañana. Padre, gracias te doy. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas a oscuras, no nos dejas en tinieblas, tú no nos dejas perdernos, sino que tú siempre hablas a nuestra vida. Muchas gracias, Dios eterno. Padre, en el nombre de Jesús, hasta donde hayan llegado estas palabras, yo te ruego en el nombre de Jesús que esta semilla que fue plantada en los corazones de aquellos que escucharon germine y dé fruto al 100%. Ayúdanos, Dios. Queremos nacer de nuevo. Transfórmanos, renuévanos, Señor. Haznos nueva criatura en ti, Dios mío. Cambia, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Quita toda estructura, todo paradigma. Ayúdanos a acercarnos a ti con libertad. Ayúdanos a buscarte. No sé en qué momento, de mañana, de tarde, de noche, en cualquier instante de nuestro día, pero ayúdanos a cobrar la fuerza y la valentía de ir a ti, Dios mío, en el nombre de Jesús, y que podamos ser transformados, que no simplemente tengamos apariencia de cristiano, sino que realmente seamos nueva criatura en ti, que hayamos nacido del agua del Espíritu y que podamos, Señor, evidenciarlo en nuestra conducta diaria. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a dar testimonio. Ayúdanos, Señor, aleluya, a hacer luz en medio de las tinieblas para este mundo que tanto lo necesita. Señor, en el nombre de Jesús oramos en esta mañana y lo confesamos, lo creemos y lo atesoramos en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Todos decimos
Amén, amén, amén. Dale un aplauso al Señor en este momento ahí donde tú estás y gracias te damos, Dios, por este día. Yo bendigo la vida de todos los que están en esta sala y quiero que ahorita mismo nos conectemos con los anuncios que vamos a pasar a continuación.